La verdad sobre Irán en la Biblia. Antes de sumergirte en esta historia, suscríbete y activa la campanita. Tu clic impulsa este mensaje de fe y sabiduría hasta los rincones donde más se necesita. Gracias por ser parte. El desierto arde bajo el sol abrasador. Montañas secas y llanuras interminables dibujan el horizonte como cicatrices abiertas en la piel de la tierra. Esta es Persia, hoy conocida como Irán. Una nación que por siglos ha sido cuna de imperios, filosofías, guerras y religiones. Pero lo que muchos no saben es que Irán tiene un papel sorprendente dentro de la Biblia. Cuando escuchamos noticias actuales sobre Irán, solemos pensar en conflictos, sanciones internacionales, tensiones políticas y amenazas de guerra. Pero antes de ser un titular en los noticieros, Irán fue escenario de historias que cambiaron el destino del pueblo de Dios. Una tierra nombrada, descrita y hasta utilizada como instrumento en los planes del Altísimo. Hoy, en este viaje espiritual, te invito a descubrir la conexión profunda y muchas veces olvidada entre Irán y la Biblia. La primera vez que la Biblia hace referencia a esta región es con el nombre de Elam. Este antiguo reino, situado en lo que hoy es el suroeste de Irán, aparece en el libro de Génesis. Allí se nos menciona a Elam, hijo de Sem, uno de los hijos de Noé. La genealogía nos revela que Elam fue el fundador de un pueblo que habitó esas tierras desde tiempos remotos. Pero, ¿por qué este detalle es importante? Porque ya desde el principio, Irán tiene un lugar en la línea de descendencia que Dios eligió para formar naciones. Su sangre corre entre los pueblos que caminaron bajo el cielo de Oriente Medio. La segunda gran mención aparece en Isaías 21:2, donde el profeta habla de Elam como un ejército que se prepara para la guerra. En el mismo libro, Dios profetiza la caída de Babilonia y menciona a los medos y a los elamitas como parte de la maquinaria de conquista. ¿Te suena el nombre de los medos? Claro, porque más adelante, en la historia bíblica, Persia se convierte en el imperio medo-persa. Uno de los momentos más impactantes llega con el libro de Daniel. Allí encontramos a Ciro el Grande, el rey persa que fue usado por Dios para liberar al pueblo de Israel del exilio babilónico. Sí, fue un rey iraní quien emitió el famoso edicto que permitió a los judíos regresar a Jerusalén y reconstruir su templo. Piensa por un momento en esto. Un gobernante de lo que hoy es Irán, fue llamado por Dios mi pastor y mi ungido en Isaías 45. Dios lo eligió, lo guió y lo utilizó como instrumento para cumplir su voluntad. ¿Cuántas veces hemos escuchado predicaciones sobre Ciro? Tal vez pocas, pero el impacto de su reinado fue monumental para el pueblo de Israel. Pero Irán no solo aparece en el Antiguo Testamento. En el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, hombres de todas partes escucharon las maravillas de Dios en su propio idioma. Y entre las naciones mencionadas, aparecen los partos, medos y elamitas. 3 pueblos que habitaron la región que hoy llamamos Irán. Esto nos demuestra que Irán también estuvo presente en uno de los momentos más significativos del Nuevo Testamento. Personas de esa tierra escucharon el primer mensaje del Evangelio, directamente de los labios de los apóstoles. Entonces, ¿por qué casi nunca escuchamos sobre esto en las iglesias? ¿Por qué se ha borrado de nuestra memoria el papel tan importante que esta nación jugó en la historia bíblica? La respuesta puede ser incómoda, pero necesaria. Las tensiones políticas de los últimos 50 años han hecho que muchos creyentes occidentales vean a Irán únicamente como un enemigo. Como un villano en las noticias. Pero para Dios, cada nación tiene un propósito. Cada pueblo forma parte de su plan eterno. Irán no es solo un país del Medio Oriente. Es un territorio donde la mano de Dios ha obrado desde los tiempos de Noé, pasando por Daniel, Ciro y llegando incluso al día de Pentecostés. En la próxima parte de este viaje, exploraremos más a fondo las profecías relacionadas con Persia e Irán, y como algunos estudiosos creen que este país tendrá un rol clave en los eventos finales antes del regreso de Cristo. Porque cuando Dios escribe una historia, nada queda al azar. Y la verdad sobre Irán, apenas comienza a revelarse. La historia de Irán en la Biblia parece estar cubierta por un velo de misterio que solo puede ser levantado por aquellos que deciden mirar más allá de lo evidente. Muchos creyentes desconocen que las Escrituras mencionan a Persia no solo como una potencia del pasado,
sino también como una nación destinada a desempeñar un papel en los acontecimientos finales que precederán al regreso de Cristo. Al abrir el libro de Ezequiel, específicamente en el capítulo 38, nos encontramos con una de las profecías más inquietantes de toda la Biblia. Allí, el profeta, inspirado por el Espíritu Santo, describe una coalición de naciones que se levantarán en los últimos tiempos contra el pueblo de Israel. Y entre los nombres que resuenan con fuerza, uno destaca de manera especial: Persia. El corazón se acelera al leer aquellas palabras pronunciadas hace más de 2500 años. Persia, Cusifut estarán con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. La mención directa de Persia en este contexto resulta imposible de ignorar. Aunque hoy el mundo la conoce como Irán, el eco de su antiguo nombre sigue retumbando en las páginas sagradas como un recordatorio de que la historia de las naciones es también la historia del cumplimiento de la voluntad divina. Muchos teólogos y estudiosos de la profecía bíblica interpretan este pasaje como una advertencia literal. Una advertencia que describe una alianza real, tangible, que podría manifestarse en los tiempos que estamos viviendo o en un futuro muy cercano. Las tensiones políticas, los discursos de odio y las amenazas militares que a diario ocupan los titulares parecen ser piezas que encajan dolorosamente bien dentro de ese antiguo rompecabezas profético. Pero el relato no se detiene allí. En el libro de Daniel, capítulo 10, encontramos otro detalle que pone los pelos de punta. El mensajero celestial que visita a Daniel le explica que durante 21 días estuvo enfrentando resistencia, luchando contra el príncipe del reino de Persia, hasta que Miguel, uno de los príncipes más importantes del ejército celestial, acudió en su ayuda. Este pasaje ha sido interpretado como una clara evidencia de que, detrás de los conflictos humanos, existe una guerra espiritual mucho más profunda, una batalla invisible entre las fuerzas del bien y del mal que influyen sobre las decisiones de los reinos de la tierra. La imagen es sobrecogedora. Ángeles y principados enfrentándose en los cielos mientras, en la tierra, los imperios se levantan y caen, sin que sus gobernantes siquiera sean conscientes de la magnitud de lo que realmente está en juego. Persia, y por extensión Irán, parece ser un territorio que históricamente ha estado bajo una fuerte influencia espiritual, donde la oposición a los planes de Dios se ha manifestado tanto en lo físico como en lo invisible. Pero incluso en medio de este oscuro panorama profético, surge una luz inesperada. Porque el mismo país que figura en los textos sagrados como parte de una coalición hostil, es hoy también el escenario de uno de los movimientos de conversión al cristianismo más sorprendentes y silenciosos del mundo. Bajo un régimen que prohíbe abiertamente la fe cristiana y donde poseer una Biblia puede significar años de prisión o incluso la muerte, miles de iraníes están encontrando a Cristo de maneras milagrosas. Sueños, visiones y encuentros sobrenaturales están llevando a hombres y mujeres a rendir sus vidas a Jesús, a pesar de saber que hacerlo podría costarles todo lo que tienen. Las estadísticas de organizaciones internacionales especializadas en la iglesia perseguida son claras: Irán es uno de los países donde el cristianismo está creciendo más rápido. Y lo más asombroso es que todo ocurre lejos de los templos, en casas pequeñas, sótanos ocultos y reuniones secretas, donde la palabra de Dios se comparte en voz baja, pero con una pasión que arde como fuego inextinguible. Mientras algunos líderes políticos de Irán lanzan amenazas contra Israel y Occidente, Dios está obrando en el corazón de su pueblo de forma silenciosa pero imparable. Es como si, en paralelo a la narrativa visible de la guerra y el conflicto, se estuviera escribiendo una historia mucho más profunda. Una historia de redención, de gracia y de esperanza en medio del sufrimiento. Los creyentes en Irán arriesgan todo por seguir a Cristo. Muchos han perdido sus empleos, sus hogares, su libertad y algunos incluso la vida. Pero ellos siguen adelante, sostenidos por una fe que desafía toda lógica humana. Una fe que grita en silencio que, aunque las naciones se levanten contra Dios, su amor sigue alcanzando a las almas, una por una. La pregunta que inevitablemente surge en el corazón de quienes conocen estos testimonios es: ¿puede una nación marcada por la profecía como enemiga de Israel ser, al mismo tiempo, el lugar donde Dios está realizando uno de los mayores milagros espirituales de nuestro tiempo? La respuesta, como tantas en la Biblia, parece estar llena de matices. Porque el carácter de Dios siempre ha sido complejo, misterioso y profundamente misericordioso. Irán es tierra de contrastes.
de antiguos reyes que protegieron al pueblo de Dios y de futuros ejércitos que podrían levantarse contra él. De persecución sangrienta y de avivamientos secretos. De guerra espiritual y de victoria eterna. Y quizás, cuando todo se cumpla y los cielos se abran, comprenderemos por fin el papel completo que Irán tuvo en el gran plan de Dios para la humanidad. Pero hasta entonces, solo podemos observar, orar y permanecer atentos. Porque la historia de Persia aún no ha terminado. El amanecer en Teherán llega envuelto en una neblina gris. Las calles despiertan lentamente mientras los altavoces de las mezquitas llaman a la oración. Los mercados abren sus puertas y los niños caminan hacia la escuela, ajenos al peso espiritual que parece flotar en el aire de esta antigua tierra. A simple vista, Irán es un país como cualquier otro, lleno de vidas comunes y sueños sencillos. Pero bajo esa superficie, las corrientes de una guerra espiritual y profética continúan moviéndose, invisibles, pero cada vez más palpables. Durante las últimas décadas, las tensiones entre Irán e Israel han crecido de manera alarmante. Los discursos oficiales del gobierno iraní suelen estar cargados de amenazas y desafíos, proclamando su rechazo a la existencia del Estado de Israel y prometiendo su desaparición. Estos mensajes, transmitidos por televisión y replicados en los medios de comunicación internacionales, han encendido las alarmas en el mundo entero. Y para quienes conocen la Biblia, el eco de estas declaraciones parece resonar con los antiguos textos proféticos que mencionan a Persia como una de las naciones que se levantarán contra Israel en los últimos días. La situación geopolítica es compleja. Irán ha fortalecido su presencia militar en países vecinos como Siria y Líbano, apoyando a grupos armados que han declarado abiertamente su intención de atacar a Israel. Las maniobras militares, los ejercicios de misiles y los pactos estratégicos con otras potencias solo aumentan la sensación de que una tormenta se avecina en el horizonte. Para muchos creyentes, observar las noticias se ha convertido en un ejercicio casi profético. Cada titular parece encajar en el gran rompecabezas de los tiempos finales descrito en Ezequiel y en Apocalipsis. La alianza entre Irán y otras naciones hostiles a Israel parece tomar forma ante los ojos del mundo, como una sombra que crece lenta pero inevitablemente. Pero más allá de las estrategias militares y los conflictos diplomáticos, existe una dimensión aún más profunda que muchos pasan por alto, el estado espiritual de Irán. La batalla que se libra no solo es política o territorial, es una lucha por las almas. Una guerra entre la luz y las tinieblas que lleva siglos desarrollándose en silencio. Los testimonios que emergen desde el interior de Irán son estremecedores. En medio de la represión y el miedo, hay hombres y mujeres que, después de experimentar sueños donde Jesús se les aparece, comienzan una búsqueda desesperada por conocer más sobre él. Algunos relatan haber visto una figura vestida de blanco que les llama por su nombre. Otros cuentan que, en medio de la noche, una voz suave pero firme les susurra palabras de amor y esperanza. La transformación de estas personas es radical. Abandonan todo lo que conocían, enfrentan el rechazo de sus familias y ponen en riesgo sus vidas por seguir a aquel que les llamó. Cada conversión en Irán es una victoria espiritual que trasciende las fronteras. Son pequeños fuegos encendidos en medio de un territorio que, según las profecías, un día podría formar parte de una coalición contra Israel. Esta contradicción aparente solo resalta una verdad que atraviesa toda la Biblia: Dios ama a cada individuo, sin importar la nación a la que pertenezca. Mientras tanto, en las oficinas del gobierno iraní, las estrategias militares continúan afinándose. Los líderes hacen cálculos, cierran acuerdos y planifican movimientos. Pero lo que ignoran es que, al otro lado del muro espiritual, hay un ejército invisible de intercesores, ángeles y guerreros de oración que claman por la salvación del pueblo iraní. Misioneros valientes arriesgan sus vidas llevando Biblias de contrabando, organizando estudios bíblicos clandestinos y discipulando a nuevos creyentes en la oscuridad de la noche. La ironía es inevitable. La misma tierra que, según algunos estudiosos, jugará un papel hostil en los últimos días, es hoy un campo fértil para el crecimiento de la fe cristiana. La persecución, lejos de sofocar la llama del Evangelio, la ha avivado con más fuerza. Cuanto más se oprime a los creyentes, más crece el número de convertidos. Las cárceles se han convertido en lugares de avivamiento,
y muchos guardias de prisión han terminado siendo alcanzados por el testimonio de aquellos a quienes encarcelaron por su fe. En las altas esferas del poder, los líderes iraníes continúan trazando sus planes, sin saber que el Dios del universo ya ha escrito el final de esta historia. Un final donde el amor triunfa sobre el odio, donde la luz disipa la oscuridad y donde cada lágrima derramada por los creyentes perseguidos será transformada en gozo eterno. Las Escrituras nos recuerdan una y otra vez que el corazón del rey está en las manos de Dios, como ríos de agua, y que Él lo inclina hacia donde quiere. La historia de Irán, aunque marcada por conflictos, también está tejida con hilos de esperanza. Porque en el plan eterno de Dios, incluso las naciones más endurecidas pueden ser alcanzadas por su misericordia. Mientras tanto, el mundo observa. Las cámaras graban. Los analistas políticos debaten. Y el reloj profético sigue avanzando. En el silencio de la madrugada iraní, una mujer arrodillada en el suelo de su sala clandestina ora en voz baja: Señor, úsame, aunque sea por un día más. Y en el cielo, esa oración se eleva como un perfume precioso, alcanzando el trono del Altísimo. La sombra de lo profetizado cubre la tierra de Persia, pero la luz de Cristo sigue brillando, incluso en los rincones más oscuros. En lo profundo de la noche iraní, mientras la mayoría duerme, hay un movimiento que nunca se detiene. Una guerra que no aparece en los titulares, que no es transmitida por cadenas internacionales de noticias, pero que es más real que cualquier conflicto visible. Es la guerra de las almas. Una lucha silenciosa entre la vida y la muerte espiritual. Las profecías escritas hace miles de años siguen su curso, mientras en las calles de Teherán, Mashhad y Esfahán, miles de personas continúan sus rutinas diarias sin saber que están caminando en el centro de una de las batallas más grandes del plano espiritual. Las fuerzas invisibles que operan sobre esta nación no descansan. Desde los días de Daniel, cuando el mensajero celestial luchaba contra el príncipe de Persia, hasta hoy, Irán parece ser un escenario donde el bien y el mal se enfrentan con intensidad creciente. Los líderes del país trazan estrategias militares, buscan alianzas y envían mensajes de desafío a Israel y al mundo occidental. Pero lo que no ven es que, detrás de cada decisión política, hay un juego de fuerzas mucho más antiguo que cualquier ideología moderna. Los creyentes iraníes conocen esta realidad de manera dolorosamente íntima. Ellos son quienes viven cada día bajo el peso de la represión, pero también bajo la dulce certeza de que Dios está con ellos. Sus historias son verdaderos testimonios de fe y resistencia. Jóvenes que abandonan todo para seguir a Cristo, mujeres que organizan reuniones secretas en sus hogares, ancianos que arriesgan sus vidas para repartir nuevos testamentos a escondidas. Cada uno de ellos es una llama encendida en medio de la oscuridad. Uno de los relatos más conmovedores es el de una mujer llamada Leila. Convertida en secreto tras tener un sueño en el que Jesús le extendía la mano, Leila comenzó a compartir su fe con sus vecinos. Su pequeño apartamento se transformó en un lugar de encuentro donde cada semana, unas pocas personas se reunían para orar y estudiar la Biblia. Una noche, mientras dirigía una oración, agentes de seguridad irrumpieron en su hogar. Fue arrestada y llevada a una prisión conocida por sus brutales métodos de interrogación. Durante semanas, fue golpeada y presionada para renunciar a su fe. Pero Leila, frágil en apariencia pero firme en el espíritu, nunca negó el nombre de Jesús. Finalmente, fue liberada, pero bajo vigilancia constante. Hoy, sigue predicando en secreto, sabiendo que cada día podría ser el último. Su historia no es la única. Cientos de testimonios como el de Leila emergen de los rincones más oscuros de Irán. Personas comunes que, al igual que los primeros cristianos en Roma, arriesgan todo por una verdad que late fuerte en sus corazones. Mientras tanto, el escenario geopolítico sigue tensándose. Los discursos de odio, las marchas militares y las amenazas de destrucción se multiplican. Las alianzas entre Irán, Rusia y otros países considerados hostiles a Israel alimentan el temor de un conflicto a gran escala. Muchos expertos en profecía bíblica observan estos movimientos con creciente inquietud, recordando las palabras de Ezequiel y otras escrituras apocalípticas.
Pero lo que muy pocos consideran es que, dentro de esas mismas fronteras, en el mismo suelo donde se gestan amenazas, hay un ejército invisible de creyentes orando, intercediendo y clamando por misericordia. La paradoja es desconcertante. Una nación que, a nivel político, parece caminar hacia el cumplimiento de una profecía de confrontación y guerra, alberga en su interior a miles de hombres y mujeres que se postran de rodillas, suplicando a Dios que transforme a su país y que extienda su gracia sobre su pueblo. El conflicto espiritual es tan real que algunos misioneros que han logrado ingresar clandestinamente a Irán relatan haber sentido una opresión espiritual tan intensa que les costaba respirar. Describen el ambiente como cargado, denso, como si una fuerza invisible intentara impedirles predicar el Evangelio. Y aún así, la palabra de Dios sigue avanzando. En las montañas, en las aldeas más remotas, en los pasillos oscuros de las prisiones y en los parques públicos donde se intercambian Biblias pequeñas envueltas en papel de regalo para despistar a las autoridades. Allí sigue latiendo la esperanza. Las redes de creyentes se comunican a través de mensajes cifrados, evitando la vigilancia estatal. Algunos utilizan aplicaciones móviles diseñadas para borrar conversaciones automáticamente. Otros recurren a métodos más antiguos, como mensajes en papel escondidos dentro de libros o envueltos en la ropa. Todo por una causa, hacer llegar el mensaje de salvación a más personas. Cada converso sabe que su vida cambiará para siempre. Algunos deben abandonar sus hogares, romper lazos con sus familias o huir del país en busca de asilo en otros lugares. Pero todos coinciden en lo mismo, no cambiarían su encuentro con Cristo por nada en el mundo. Mientras tanto, el reloj de la historia sigue avanzando. La tensión internacional crece. Los analistas hablan de la posibilidad de un conflicto mayor en el Medio Oriente. Las armas se acumulan. Las declaraciones se endurecen. Y en los cielos, los ángeles del Altísimo continúan su batalla, protegiendo a los suyos, guiando a los perdidos y preparando el camino para el cumplimiento final de las profecías. Irán, tierra de antiguas promesas y futuras batallas, sigue siendo un territorio donde Dios está obrando de maneras que escapan a la comprensión humana. La Biblia ya nos advirtió que en los últimos tiempos veríamos señales y acontecimientos que estremecerían al mundo. Y parece que esa hora se acerca. Los creyentes alrededor del mundo observan, oran y esperan. Saben que, aunque las sombras parezcan crecer, la luz de Cristo nunca será apagada. Ni por la represión, ni por el odio, ni por las armas. Porque la victoria ya fue asegurada en la cruz. Y mientras el sol vuelve a salir sobre las montañas de Persia, un nuevo día comienza, y con él, una nueva oportunidad para que más almas encuentren la verdad que los hará libres. Las noticias continúan transmitiendo imágenes de manifestaciones, discursos encendidos y amenazas de represalias militares. Los analistas internacionales calculan las consecuencias de una posible escalada del conflicto en Oriente Medio, y entre todas esas proyecciones geopolíticas, el nombre de Irán aparece una y otra vez, como un eco persistente que parece resistirse a desaparecer. Mientras tanto, las escrituras permanecen abiertas, y aquellos que conocen la palabra de Dios no pueden evitar sentir un estremecimiento al leer los antiguos pasajes que, aunque escritos hace siglos, parecen describir con inquietante precisión lo que el mundo está presenciando hoy. La profecía de Ezequiel 38 y 39 permanece como una sombra latente. Las referencias a Persia, junto a otras naciones, describen una coalición que se movilizará contra Israel en los últimos días. Esta visión, dada al profeta por el mismo Dios, no fue una metáfora vacía. Fue un anuncio, una advertencia, un mensaje para las generaciones futuras. El corazón de quienes estudian la profecía bíblica late con más fuerza cada vez que las tensiones entre Irán e Israel aumentan. Y no es difícil entender por qué. Las acciones militares, las alianzas estratégicas, las amenazas veladas y las sanciones económicas son elementos que parecen formar parte de una narrativa más grande, una que trasciende las decisiones humanas y que se mueve dentro de los planes eternos del Altísimo. Pero mientras el mundo observa los movimientos en la superficie, en lo profundo del espíritu hay algo que pocos perciben. En cada rincón de Irán, en ciudades grandes y en pequeñas aldeas, Dios está levantando un remanente. Hombres y mujeres comunes,
Personas que nunca imaginaron convertirse en parte de una historia de dimensiones proféticas, ahora encuentran a Cristo en medio de la persecución y el miedo. Historias como la de Amir, un joven universitario que tras leer fragmentos del Nuevo Testamento encontrados por casualidad en una vieja biblioteca, comenzó un viaje de fe que lo llevó a bautizarse en secreto en una casa de campo lejos de la mirada de las autoridades. O la de Sahar, una madre de familia que, tras una serie de sueños recurrentes donde veía una cruz luminosa, decidió buscar respuestas y terminó siendo discipulada por una pequeña iglesia clandestina. La paradoja es evidente. Mientras Irán aparece en las noticias internacionales como una amenaza creciente, dentro de sus fronteras la fe en Cristo crece de manera silenciosa pero imparable. Los testimonios de conversión, aunque invisibles para la mayoría, son conocidos y celebrados en el cielo. Dios está obrando donde menos lo esperamos. Los misioneros que logran entrar al país relatan cómo la sed espiritual en Irán es como un terreno reseco esperando la lluvia. La gente tiene hambre de esperanza, de consuelo, de una verdad que les dé sentido en medio de tanta oscuridad y opresión. Muchos de ellos se acercan a cualquier extranjero, preguntando con timidez y esperanza si por casualidad pueden hablarles de Jesús. El temor de ser descubiertos nunca supera la urgencia de encontrar respuestas espirituales. En este escenario, las tensiones geopolíticas continúan escalando. Las amenazas de ataques, las pruebas de misiles y los ejercicios militares se suceden unos a otros como parte de una coreografía mundial que parece avanzar hacia un clímax inevitable. Las naciones vecinas observan, los gobiernos toman posiciones y las potencias globales juegan su ajedrez diplomático, moviendo piezas que podrían desencadenar un conflicto de dimensiones históricas. La Biblia ya lo había advertido. Las naciones se levantarán unas contra otras. Habrá rumores de guerras. Y en medio de ese caos aparente, el plan de Dios seguirá avanzando. Las Escrituras son claras en otro aspecto, a pesar de la aparente fortaleza de las naciones que se opondrán a Israel, el final de esa historia ya ha sido escrito. En Ezequiel 39, Dios promete intervenir personalmente, defendiendo a su pueblo y trayendo juicio sobre las naciones que osen levantar la mano contra Israel. La magnitud de esa intervención será tal que muchas naciones sabrán que Él es el Señor. Sin embargo, antes de que todo eso ocurra, hay un tiempo de gracia. Un periodo en el que Dios, por amor, sigue extendiendo su mano incluso a aquellos que un día podrían formar parte de esa coalición hostil. Porque el corazón de Dios siempre ha sido redentor. Nunca ha deseado la muerte del impío, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso, mientras los ejércitos se preparan y las profecías avanzan, dentro de Irán continúa creciendo una iglesia viva, valiente y decidida. Una iglesia que sabe que su tiempo es limitado, pero que también entiende que cada día que pasa es una oportunidad más para alcanzar a una nueva alma para Cristo. El clamor de estos creyentes se eleva día y noche. Oran por sus familias, por sus amigos, por sus gobernantes, y también por Israel, conscientes de que la paz verdadera solo llegará cuando el príncipe de paz regrese. Y mientras tanto, el mundo calla. Las grandes potencias cierran los ojos ante la persecución religiosa. Las noticias internacionales rara vez hablan del avivamiento subterráneo en Irán. Pero el cielo lo ve todo. Y cada lágrima derramada por estos creyentes es recogida como un tesoro ante los ojos de Dios. La guerra invisible continúa. Las profecías siguen su curso. Y el tiempo se acorta. El sonido de la trompeta aún no ha retumbado, pero cada señal apunta a que el día se acerca. Y cuando llegue ese momento, cuando las profecías se cumplan y la gloria de Dios sea revelada ante todas las naciones, el mundo sabrá que en medio de la oscuridad, siempre hubo un pueblo que permaneció fiel. Irán, tierra de profecía, de conflicto y de esperanza, sigue escribiendo su capítulo en la historia eterna. En los despachos de los altos mandos iraníes, las reuniones estratégicas continúan. Se trazan mapas, se analizan movimientos, se firman acuerdos con potencias extranjeras. Mientras las cámaras de televisión capturan imágenes de soldados desfilando con banderas y armas, detrás de cada una de esas decisiones palpita una verdad que pocos conocen: Dios está observando. Nada escapa a su mirada. Ningún decreto, ninguna amenaza, ninguna declaración pública ocurre fuera de su conocimiento.
La Biblia lo afirma claramente, el corazón de los reyes está en las manos de Dios, y Él lo inclina como ríos de agua hacia donde Él quiere. Aunque los líderes de Irán piensen que sus planes son fruto de su propia sabiduría, lo cierto es que cada paso que dan está, de una forma u otra, sirviendo a un propósito más grande. Un propósito que fue escrito mucho antes de que estos gobernantes nacieran. La historia de Persia, ahora Irán, siempre ha estado marcada por la intervención divina. Desde los días en que Ciro fue llamado mi ungido para liberar al pueblo de Israel, hasta los tiempos modernos donde las tensiones y las amenazas son el pan de cada día, Dios nunca ha dejado de mover sus hilos invisibles. En la actualidad, el gobierno iraní sigue alimentando la hostilidad hacia Israel, organizando encuentros internacionales bajo el lema de eliminar al enemigo sionista, financiando movimientos radicales y proclamando su deseo de borrar a Israel del mapa. Las declaraciones son claras, contundentes y, para muchos, aterradoras. Pero mientras el mundo debate sobre la política y la diplomacia, el pueblo de Dios entiende que lo que realmente está ocurriendo es el cumplimiento de lo que fue anunciado hace siglos. Las palabras de Ezequiel retumban en la mente de los creyentes, Persia estará entre las naciones que marcharán contra Israel. No como un hecho aislado, sino como parte de un evento que marcará el inicio de una serie de acontecimientos proféticos que culminarán en el regreso glorioso de Cristo. Pero en medio de este oscuro panorama geopolítico, algo milagroso está ocurriendo bajo la superficie. Las redes clandestinas de cristianos en Irán crecen cada día más. Se reúnen en sótanos, en casas alejadas, en zonas rurales donde las autoridades tienen menos presencia. Allí, entre susurros y con Biblias escondidas bajo mantas viejas, adoran al mismo Dios que sus líderes políticos rechazan. Las reuniones son sencillas. No hay instrumentos, no hay luces ni pantallas. Solo la voz temblorosa de un creyente que lee las escrituras en voz baja mientras los demás escuchan con el corazón palpitando de emoción y temor. Cada versículo es recibido como agua fresca en un desierto ardiente. Cada oración es pronunciada con una mezcla de esperanza y lágrimas. Algunos de ellos han perdido a familiares que fueron arrestados por su fe. Otros viven en la clandestinidad, mudándose de casa en casa para evitar ser descubiertos. Pero ninguno retrocede. Ninguno reniega de su fe. Al contrario, su convicción parece fortalecerse con cada persecución. Testimonios recientes cuentan cómo incluso miembros de las fuerzas de seguridad, encargados de detener y castigar a los cristianos, han terminado entregando sus vidas a Cristo después de presenciar la fe inquebrantable de aquellos a quienes perseguían. Historias de guardias de prisión que, después de semanas observando a los presos orar y cantar en voz baja, decidieron buscar a Jesús en secreto. Dios está haciendo en Irán lo que hizo en otros tiempos en lugares donde la persecución parecía insuperable. La sangre de los mártires, como siempre ha sido, se convierte en semilla de nuevos creyentes. Y mientras tanto, los analistas de guerra continúan elaborando predicciones. Hablan de misiles, de escudos defensivos, de estrategias militares. Israel fortalece sus fronteras, prepara sus defensas, y el mundo entero mantiene la respiración ante la posibilidad de un conflicto que podría alterar el equilibrio global. Pero detrás de esa aparente inestabilidad política, hay un Dios que no pierde el control. Un Dios que ya anunció cuál será el final de todas las cosas. Un Dios que ha prometido proteger a su pueblo y ejecutar su justicia en el momento señalado. La pregunta que muchos se hacen es, ¿qué papel jugará Irán cuando finalmente llegue el día de la gran confrontación profetizada? ¿Será uno de los líderes del ataque contra Israel? ¿Cumplirá literalmente lo que fue escrito por Ezequiel? ¿O podría ocurrir un milagro que cambie el destino de esta nación en el último momento? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que es seguro es que, mientras tanto, Dios seguirá obrando en el corazón de cada iraní que le busca. La luz del Evangelio seguirá avanzando, incluso en medio de la oscuridad más profunda. Cada día que amanece en Irán es un día más cerca del cumplimiento de las profecías. Cada oración de un creyente perseguido se suma al clamor colectivo que asciende al cielo. Y cada alma salvada es una victoria que el infierno no puede arrebatar. La tensión crece. Las señales se multiplican. El mundo sigue mirando hacia otro lado, entretenido en sus propios conflictos y preocupaciones.
Pero aquellos que conocen la palabra saben que nada de lo que está ocurriendo es casualidad. La historia de Irán no es simplemente la historia de una nación. Es parte de un relato eterno que nos recuerda que Dios tiene el control de todas las cosas, incluso de aquellas que parecen fuera de control. El reloj profético sigue avanzando. Las páginas finales de la historia humana están a punto de escribirse. Persia. Irán será parte de ese desenlace. El mundo sigue girando, como si nada estuviera ocurriendo. La gente camina por las calles de Teherán, haciendo sus compras, yendo al trabajo, llevando a sus hijos a la escuela. Los mercados abren sus puertas, las estaciones de metro se llenan, y las conversaciones cotidianas continúan como si el tiempo fuera infinito. Pero en lo invisible, en lo que los ojos humanos no alcanzan a ver, algo mucho más grande está en movimiento. El reloj celestial avanza, marcando cada segundo con una precisión que escapa a toda comprensión humana. La historia de Irán, que comenzó en la Biblia con el nombre de Persia, ha recorrido un camino largo y tortuoso. Desde el favor de Dios a través de Ciro el Grande, pasando por la lucha espiritual descrita en el libro de Daniel, hasta las profecías sombrías de Ezequiel, el destino de esta nación ha estado siempre entrelazado con los grandes momentos de la revelación divina. Hoy, mientras las tensiones políticas y militares alcanzan niveles alarmantes, la pregunta que muchos creyentes se hacen es inevitable: ¿qué ocurrirá con Irán en el cumplimiento final de las profecías? ¿Se convertirá realmente en uno de los protagonistas del ataque anunciado contra Israel? ¿La nación de Persia cumplirá literalmente ese papel en los últimos días, como parte de la coalición que Dios mismo derrotará con poder y gloria? Las escrituras son claras en muchos aspectos, pero también dejan espacio para el misterio. La profecía de Ezequiel habla de la derrota total de esa coalición de naciones. Habla de un juicio que caerá con fuerza, dejando claro a todos que el Dios de Israel es el único y verdadero Dios. Esa será la intervención directa de Dios en los asuntos de los hombres. Un acto que nadie podrá ignorar. Los cielos se abrirán, y la mano de Dios será vista como nunca antes en la historia de la humanidad. Pero entre tanto juicio y advertencia, hay algo que nunca debemos olvidar: la misericordia de Dios. Esa misericordia que, incluso en medio del anuncio del castigo, sigue alcanzando corazones, transformando vidas y llamando a los perdidos al arrepentimiento. Hoy, dentro de Irán, hay miles de personas que han respondido a ese llamado. Personas que, a pesar del temor, de la persecución y de las amenazas, han decidido entregar sus vidas a Cristo. Personas que, aun sabiendo que podrían perder todo, no están dispuestas a negar su fe. Ellos son el testimonio vivo de que Dios no abandona a ninguna nación. De que siempre habrá un remanente fiel, incluso en los lugares más inesperados. Los misioneros que trabajan en secreto en Irán lo saben bien. Cada conversión es un milagro. Cada reunión clandestina es un acto de valentía y amor. Cada Biblia entregada en la oscuridad de la noche es una semilla que algún día dará fruto. Mientras las potencias del mundo juegan su ajedrez político, mientras los medios internacionales continúan ignorando la persecución religiosa en Irán, el cielo celebra cada alma que es salvada. Porque para Dios, cada persona importa. Cada lágrima, cada oración, cada acto de fe. El día se acerca. La trompeta final sonará. Y cuando ese momento llegue, todas las naciones sabrán que el Señor es Dios. Entonces se cumplirá la promesa de que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Irán, esa tierra de contrastes, de historia y de profecía, tendrá su lugar en ese gran día. La pregunta que queda es: ¿cuántos de sus hijos y de sus hijas habrán aceptado la salvación antes de que ese momento llegue? ¿Cuántos estarán entre los que serán salvos? La iglesia subterránea en Irán sigue orando. Sigue creyendo. Sigue esperando. Ellos saben que el tiempo es corto. Saben que las señales son claras. Pero también saben que el poder de Dios es mayor que cualquier amenaza. Por eso, cada noche, antes de cerrar los ojos, una madre ora por sus hijos, un joven clama por sus amigos, y un anciano susurra en medio de la oscuridad: ven, Señor Jesús. Y mientras tanto, el cielo escucha y sonríe. Porque incluso en medio de la aparente desesperanza, la victoria de Cristo ya está asegurada.
La historia de Irán en la Biblia no es solo una historia de juicios y guerras. Es una historia de redención. Una historia de gracia. Una historia que aún no ha terminado, pero cuyo final ya ha sido escrito. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu comentario y comparte este video para que más personas descubran el poder de la fe y el amor verdadero. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima historia.